Amós 5, 18 al 20 dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Gracias. Adelante, Silvino. Vamos, Antonio, pues no, bailar sinfonía. Acá ya encontré. 1, 14. Sí, 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres. Y muchas gracias. Hasta el 18, ¿o cuánto? 14. Hasta ahí nomás, Silvino. Ya es muy claro. Gracias, hermano. Solamente para aclarar, algazara, estaba viendo, significa gritos. Puede ser de fiesta o puede ser de guerra. En este caso, son gritos de guerra. El día del Señor, ahí el profeta habla literalmente refiriéndose a lo que después va a ocurrir con Israel, con Jerusalén, inclusive con Judá. Sabemos que ambos fueron sitiados y fueron deportados, sufrieron. Ese día realmente fue terrible, pero ni siquiera se acerca a lo que proféticamente este día del Señor se refiere. Por dar una idea, nomás dice, va a ser día de tiniebla, no de luz. Y la diferencia con el día de Cristo, esencialmente se darán cuenta, hermanos, que el día de Cristo va a ocurrir ¿dónde? En el cielo. El día del Señor va a ocurrir aquí en la tierra. Y todo eso que está hablando allí estos profetas, también si quieren anotar, van a encontrar en Joel capítulo 1, versículo 15, e Isaías capítulo 13, versículo 6 al 13, específicamente el 11, que habla también de este día terrible, pero que su cumplimiento profético es la que está ahí refiriéndose Pablo, cuando les dice de que el día del Señor no se va a cumplir todavía. Entonces, el Antiguo Testamento se refiere al día del Señor de esta manera, como el día terrible de Jehová, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar, por ejemplo, en segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 18, ciertamente está todo el pensamiento de este día. Pero vamos a leer aquí, Belén nos va a leer solamente el versículo 10, para ver que el Nuevo Testamento también habla de este día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este día del Señor, hermanos, comienza entonces, va a iniciarse con los juicios de Dios sobre la tierra, ¿sí? Y es a este acontecimiento lo que Pablo está tratando de despertar a la iglesia de tal manera que no estén confundidas o confundidos por aquella tergiversación de su propia enseñanza que él dio. Él habló de esto a la iglesia y cuando se tuvo que retirar por el alboroto que hubo allí en Tesalónica, algunos quedaron y tergiversaron su mensaje
y comenzaron a sacar provecho de la confusión de la iglesia. Pero sabemos, hermanos, que detrás de esto, quien realmente quiere confundir a la iglesia del Señor es Satanás. Entonces, este día del Señor dijimos que comienza con los juicios de Dios sobre la tierra, llegando a lo que se conoce como la gran tribulación. Ese va a ser el, digamos, el éxtasis de ese periodo de la tribulación. Y allí es donde realmente, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad? De que la gente inclusive van a entrar en cuevas y van a decirle a las peñas que caigan sobre ellos para que mueran, porque era terrible, hermanos, el juicio del Cordero que estaba ahí aplicándose. Eso lo vamos a encontrar también ahí en Apocalipsis 6, capítulo 15 al 17. Si pueden ustedes anotar y verificar luego. Y este día del Señor, que digamos da inicio cuando comienzan los juicios de Dios sobre la tierra, se va desarrollando, hermanos, por el reino milenial. Algunos estudiosos de la Biblia, hermano, en este punto yo quiero invocar otra vez el nombre de Dios y decirles, hermanos, que el único maestro habilitado para hacernos entender y para enseñarnos la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios, el Dios Espíritu Santo. Y confío y ruego a Dios, hermano, de que Él nos vaya enseñando esta mañana, Él nos vaya confirmando en el corazón su verdad, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es investigar y orar y enseñar aquellas posiciones que hablan de la profecía que son más, digamos, aceptables, porque hay muchas posiciones en cuanto a las profecías. Y en cuanto al día del Señor, hay teólogos que coinciden que este día del Señor inicia con los juicios sobre la tierra en la tribulación, que luego tiene su éxtasis, como dije, en la gran tribulación, y que luego el Señor Jesucristo viene, imaginemos, ¿no? Su segunda venida, establece su reino milenial, todavía sigue ahí, porque ahí dice la Biblia que Jesucristo va a gobernar con vara. O sea, ahí la justicia va a ser sin opciones. Luego, hermanos, sabemos que al final de los 1000 años, Satanás va a ser otra vez liberado, porque al inicio, recuerden, va a ser encadenado por esos 1000 años y va a haber un último filtro. Satanás va a ser liberado y va otra vez a armar un ejército de personas que nacieron durante el reino milenial y que no tenían oportunidad de hacer lo malo porque Jesucristo gobernaba con vara. Y cuando tuvieron la oportunidad se manifestaron. Ahí va a haber un último filtro. Satanás va a organizar otra vez un gran ejército, tipo para intentar un golpe de estado, por darle una manera de que podamos entenderlo, donde dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que con la espada de su boca también el Señor va a destruir todo ese ejército, y ahí es donde va a ir al infierno ya definitivamente todos, tanto Satanás como su ejército. Luego, hermanos, aparece el juicio del gran trono blanco, donde van a ser levantados todos los muertos, y a esa resurrección se lo llama la segunda, la cual es solamente ya para condenación. Bueno, hermanos, hay teólogos, estudiosos, eruditos de la Biblia que ubican esto que vamos a leer o que ya leímos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ahí entre el trono blanco y cielo nuevo y tierra nueva. Porque ahí en 2 de Pedro, donde leímos, si ustedes leen todo, van a encontrar, hermanos, por ejemplo, que dice que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Es decir, por eso inclusive dice Pedro que nuestro corazón no esté en la tierra, ni en estas cosas materiales, porque estos van a ser deshechos totalmente. Algunos dicen que los elementos que habla ahí de los cielos, habla del sol, de la luna, habla de los elementos ahí celestes. Y luego diferencia bien cuando dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, hermanos, terrible va a ser ese día, como dice ahí en Amós, como dice en Sofonías, en Joel, en Isaías. Y
este acontecimiento es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, que no se está cumpliendo todavía, ni siquiera se está iniciando, ¿sí? Entonces, para refutar esta falsa enseñanza de que el día del Señor ya había comenzado, Pablo presenta dos cosas que deben acontecer antes que comience este día en cuestión. Necesito, hermanos, que me vayan siguiendo, porque estamos tratando de entender lo que Pablo quería hacer con esta iglesia tan joven que ya estaba teniendo este problema y que seguro nos va a hacer también a nosotros de mucha bendición. Entonces, las dos cuestiones o las dos cosas que Pablo cita que deben de acontecer antes de que el día del Señor se inicie, hermanos, una es la venida de Cristo en las nubes para levantar a su iglesia. Y eso lo vemos ahí en Tesalonicenses, justamente en el versículo 1 y 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa pequeña expresión, hermano, nos aclara que está hablando del arrebatamiento que él habló allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Entonces, lo primero que Pablo le indica a la iglesia que va a ocurrir, hermanos, sí o sí, es que el Señor Jesucristo va a venir a arrebatar a su iglesia. El arrebatamiento debe preceder al día del Señor, porque esencialmente este día es de ira y de juicio, así como lo dice, como ya dijimos hace rato, Apocalipsis 6, donde los hombres, dicen, se van a poner debajo de las piedras y van a suplicar que esas piedras caigan sobre ellos para que mueran por la terrible experiencia que estaban teniendo a causa del juicio del Cordero, porque claramente dice ahí, hermanos, que no podían soportar a aquel que estaba sentado en el trono, no podían soportar el juicio del Cordero. Así dice. Y hermanos, ese acontecimiento que esencialmente es de ira y de juicio, no es para la iglesia. ¿Por qué? Porque en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, encontramos lo siguiente. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué linda promesa, hermanos. Y la salvación aquí que menciona el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no se está refiriendo a la salvación del pecado de nuestra alma, sino a la salvación de esta ira que se está preparando, que está preparado por Dios para desarrollarla en aquel tiempo. ¿Entienden? Entonces, cuando aquí dice Pablo en el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, se está refiriendo a aquella ira preparada y que tiene el nombre del día del Señor y que va a empezar con los juicios de Dios sobre la tierra, ¿sí? La iglesia, hermanos, no va a pasar por ese día del Señor. Eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia tesalónica. No se preocupen, no sufran, no se perturben por el día del Señor, porque ese día no es para la iglesia. Ese día, hermano, es para los que están en tinieblas, no para los que están en la luz. Todo eso va desarrollando Pablo en esta carta, ¿sí? Por esto Pablo exhorta, entonces, a que la iglesia no debían moverse de su forma de pensar y tampoco debían aceptar un enfoque diferente a lo que Pablo les enseñó. Eso lo encontramos ahí en el versículo 1 y 2, pero el versículo 5, Pablo dice claramente eso. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, hermanos, Pablo en su visita a Tesalónica, cuando predicó el evangelio, evidentemente parte esencial de su mensaje era esta profecía. De ahí, hermanos, que aquella posición de que a los jóvenes no podemos enseñarle todavía profecía es errónea, porque esta iglesia era una iglesia joven, una iglesia que hacía meses nada más Pablo estaba saliendo de ahí, yendo a otras ciudades cuando ya le llegó esta noticia, que gracias a Dios ellos estaban firmes pero confundidos. Un aumento de la apostasía es el otro factor, el otro factor que Pablo dice tiene que acontecer. Un aumento de la apostasía sobre la tierra. Esta palabra significa
La palabra apostasía aquí significa revuelta, rebelión, pero de un carácter religioso. Y es una apostasía específica, cuya naturaleza es descrita en el versículo 4. Y dice el versículo 4 acerca de esta apostasía: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué decimos, hermanos, que es una apostasía, dijimos, una apostasía específica? Porque apostasía hubo siempre, ¿sí? Hasta hoy día hay apóstatas, ¿sí? Así como también tribulación, siempre hubo. Pero Pablo, por ejemplo, o los apóstoles hablan de la tribulación, de esos 7 años, de ese periodo de juicio, de ira que Dios va a traer sobre la tierra. Es también una tribulación específica, es singular, porque justamente la palabra de Dios dice, por ejemplo, con respecto a la tribulación, que nunca hubo ni habrá una tribulación similar a la que va a venir, que es el comienzo del día del Señor. Así también esta apostasía, hermano, es una apostasía singular. Nunca va a haber otra igual, porque esta apostasía va a ser generada y dirigida por el mismo diablo, por el hombre inicuo, por aquel que va a venir, dice, hermanos, en nombre de Satanás. Y miren, se va a oponer contra todo lo que es Dios, o algún, dice el versículo 4, y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. Al punto, hermano, de que inclusive se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios mismo y obligándole a la gente a adorarle solamente a Él. Se dan cuenta, hermano, que esta apostasía, esta revuelta, esta rebelión religiosa va a ser única. Entonces, este es otro de los eventos o de los acontecimientos que van a preceder al día del Señor. Entonces, Pablo le está con esto indicando a la iglesia de que no se muevan por eso. Quiero ir terminando, hermanos, hablando de estas 3 formas de engaño que el versículo 2 Pablo menciona a la iglesia. Versículo 2 dice, perdón, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Hermanos, a través de los tiempos y en nuestro tiempo mismo, hermanos, todavía hay personas que dicen, Dios me habló, Dios me reveló esto, se me presentó un fuego, una voz. Tengamos cuidado de eso. Jesucristo mismo advirtió que muchos vendrán en su nombre, ¿sí? Y muchos van a decir, no, ahí está Cristo, allá está Cristo, dice el Señor. Pero son engañadores. Hermanos, cuando dice Pablo que no seamos engañados por espíritu, se refiere a revelaciones proféticas. Personas que dicen que Dios le habló en sueño, que le habló a través de una luz, que escuchó una voz allí sobrenatural, ¿sí? Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, justamente nos advierte al respecto. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso fue en aquel entonces y sigue siendo hoy día, hermanos, ¿sí? Tengamos mucho cuidado de esas personas que dicen, que escriben libros y hablan de experiencias sobrenaturales, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, hermano, que el canon ya fue cerrado. Todo aquello que Dios quiso que vos y yo supiéramos acerca de Él se cerró. Con Apocalipsis está cerrado la revelación que Dios quería que vos y yo conozcamos acerca de Él, acerca del camino de la salvación, acerca de su voluntad y acerca de los preparativos que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya preordenó todo para que vaya aconteciendo de acuerdo a su tiempo, a su administración. No caigamos en el engaño, hermanos, de que alguien venga a decirnos que Dios le habló y te enseña o te dice algo diferente a lo que ya sabemos fue revelado por el Señor. También dice por la palabra. Esto habla de una exposición ordinaria que no pretende ser una revelación nueva, no. Viene una persona, un predicador elocuente,
fuerte, inteligente, algunas veces churro, rubio, no como yo, morocho de ojos azules, sino rubio, alto, y sabe hablar, hermano, y enseña, y nosotros nos comemos todo lo que dice. Tengamos cuidado, hermanos, porque en el tiempo de Pablo ya existía eso, y hoy día sigue habiendo, ¿sí? Los de Berea, hermanos, los de Berea eran, dice, por eso mucho más nobles que los de Tesalónica, porque ellos, hermanos, investigaban en el Antiguo Testamento si lo que Pablo les enseñaba era lo que realmente la palabra de Dios decía. Y recién ahí ellos creían. Esa es la actitud correcta, hermanos, que tenemos que tener, ¿sí? No dejarnos arrastrar por elocuencias, ni por posiciones económicas, intelectuales o físicas inclusive. Algunas veces, como dice el diablo, se viste de ángel de Satanás. Ángel de luz, ángel de luz. Y somos muchas veces así engañados por una prédica, ¿verdad? También dice por carta, como si fuera nuestra. Tal vez era un rumor de que tal carta existía. No se sabe bien si existía o no. Pero Pablo aprovecha, hermanos, para despertar a los hermanos en cuanto a este modo de engaño también. Hoy día se escriben libros y se lanzan con bombas y platillos, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermano. Nuestras lecturas de libros que no sean la Biblia tiene que ser, hermano, una lectura crítica. Es decir, siempre dependiendo del Espíritu Santo y atentos a cualquier pensamiento que pudiera estar allí puesto de parte del escritor y no de la Biblia. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque estamos en tiempos peligrosos, dice el Señor. Advertencia, hermanos. Esta forma de engaño del enemigo, especialmente, hermanos, pone en peligro a corazones desprevenidos. Es decir, a cristianos, hermanos, que están descuidando su comunión con su Señor, que estamos descuidando, me incluyo, nuestra comunión con el Señor, hermanos. A hermanos que estamos orando poco, estamos meditando, memorizando, estudiando, leyendo, escuchando poco la palabra de Dios, hermano. Así nuestro corazón está expuesto, está desprevenido y mucho cuidado, hermanos, porque somos presas fáciles del padre de la mentira, del engañador, hermanos. Y muchos hermanos han sido arrastrados lastimosamente por el error a causa de esto, ¿sí? Hoy día están confundidos, no saben si estamos ya en la tribulación o si no estamos. Ustedes saben que se está debatiendo ese tema en la vida de algunos hermanos, ¿sí? Y la Biblia es bien clarito, ahí estuvimos viendo. Así que, hermanos, por favor, que el Señor nos ayude a estar, como dice nuestro tema de hoy, a estar firmes, a guardarnos, ¿sí? A estar sobrios, atentos, asidos de la palabra de verdad, hermanos, ¿sí? Conclusión. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hermanos, desde que Satanás bajó al Edén y tentó a Eva y logró que Adán y Eva pecaran contra su creador y murieran a causa de ese pecado, hermanos, el misterio de la iniquidad está en acción. Y más que nunca hoy día está trabajando, hermanos, preparando el escenario para el advenimiento de aquel inicuo, ¿sí? Que Dios va a permitir solamente, hermanos, porque el hombre rehusó creer en la verdad y se deleitó en la mentira y va a creer la mentira. Así como dice Juan capítulo 3, versículo 19, que el hombre se condena, hermanos, porque la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esa decisión de no venir a la luz, porque amaron más el pecado, es lo que Dios va a hacer, hermanos, de que se manifieste en ese tiempo donde va a permitir que el hombre inicuo se manifieste. Hermanos, el misterio de la impiedad dice que está operando, hermanos. Así que no podemos nosotros estar descuidados. No podemos nosotros, hermanos, estar desperdiciando todo el tesoro que el Señor nos dio. Entonces nos advierte esto, hermanos,
el apóstol Pablo. Y en el versículo 15 al 17, Pablo nos dice lo siguiente: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra, en toda buena palabra y obra. Hermano, es un mandamiento de nuestro Señor para nosotros, estar firmes, estar sobrios, estar, hermanos, guardándonos, cuidándonos. Eso es lo que podríamos decir también, es una aplicación de Pedro cuando dice que andemos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios. Hermanos, Dios dispuso todas estas riquezas, todas estas armas defensivas y ofensivas poderosas en Cristo Jesús para nosotros. Pero Él no se va a bajar a vestirte ni a vestirme, hermano. Vos tenés que vestirte del viejo y vestirte de lo nuevo. Vos sos el que tenés que, y nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor. Está dispuesto para nosotros la fuente inagotable de poder. Pero el Señor nos dice en esta mañana: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Hermanos, como dijimos recién, como aprendimos en el discipulado, recordarán, orando al Señor. Eso nos permite tener comunión con Él y expresarle nuestro corazón. Y, hermanos, a través de su palabra, nosotros nos fortalecemos, nos alimentamos, nos llenamos de sabiduría. ¿Y cómo nos alimentamos de la palabra? Ya dije, hermanos, escuchando, leyendo, memorizando, meditando y estudiando. Hermanos, no nos cansemos, ¿sí? Y por supuesto, hermanos, tenemos que procurar cada día poner en práctica los principios y valores eternos que vamos aprendiendo, ¿sí? Orar, estudiar, meditar, memorizar. Sin obediencia, hermanos, sabemos que nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago. Tenemos que ser hacedores de la palabra para que todo lo que hagamos prospere, hermanos, ¿sí? Entonces, en conclusión, hermanos, decimos esto. Y hay para complementar nada más, hay un mandamiento más que a través del apóstol Pedro encontramos de nuestro Señor en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este capítulo 3, donde Pedro está hablando justamente acerca del día del Señor, es lo que dice esto, hermano, que nosotros, sabiendo todo esto de antemano, tenemos que guardarnos, tenemos que estar atentos, que no seamos arrastrados por el error, hermanos, ¿sí? Y dice, hermanos, en consecuencia, antes cualquier cosa, hermano, que vos tengas como prioridad en tu vida, hermanos, está el crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso, hermanos, la Biblia dice, es lo más importante para vos y para mí, hermanos, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para terminar, hermanos, recordemos que nuestros corazones deben estar en las cosas de arriba. Repito, hermanos, nuestros corazones tendrían que estar en las cosas de arriba. Colosenses 3:1 dice claramente, ahí donde está Cristo, donde Cristo tiene escondido nuestra vida, que debemos estar expectantes al regreso de nuestro Rey. Recordarán Filipenses 2:20, donde dijimos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Tenemos que estar expectantes a ese regreso de nuestro Rey, hermanos. Si nuestro corazón está en la tierra, cuando el Señor venga, nos va a sorprender, hermanos. Sin embargo, el Señor dice justamente lo contrario.
Tenemos que ser conscientes, hermanos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de esta tierra, recordemos. Y paralelamente a anhelar la pronta venida del Señor, debemos estar ocupados en entregar el poderoso, urgente e imperativo mensaje que se nos confió como representantes de la patria celestial y como dignos embajadores del único y verdadero Dios, hermano. Recordemos de todas esas cosas que venimos estudiando, hermano. ¿Sí? Así que el Señor nos bendiga con su palabra. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, podemos considerar, hermano, en este tiempo, por lo menos 5 minutos, Miguel, si se puede habilitar. Si alguien quiere hacer una pregunta, algún aporte de este tema. Yo quiero leer un versículo. Sí. En primera Tesalonicenses 5, 21 y el 23 dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Yo creo que aplica en lo que estabas compartiendo también para nosotros, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es así como la hermana estaba leyendo, estas dos cartas se complementan perfectamente porque Pablo está tratando dos aspectos de la venida del Señor y algunos otros acontecimientos que en consecuencia van a ocurrir y que estaban siendo erróneamente enseñados en la iglesia, produciendo una confusión en los hermanos e inclusive una perturbación en el corazón de los hermanos a causa de esa falsa enseñanza, que es lo mismo que Satanás quiere hacer hoy día con nosotros, hermanos. Recordemos eso. Quiere que nos confundamos y quiere que perdamos nuestra paz, nuestro gozo y estemos perturbados. Y justamente en el 21 nos insta en esa carta Pablo a examinar todo lo que escuchamos, leemos, vemos y retener lo bueno, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos? Tenemos 5 minutos todavía que si quieren aprovechar para preguntar, aportar. Creo, hermano, que es muy oportuno. Para mí es muy oportuno porque me preocupó mucho, hermano, ese video que recibí. Realmente, hermano, la elocuencia, la vehemencia, la convicción, la pasión con que predicó esa persona. Lo único que yo he visto de entrada fue una ira. Él estaba irado, enojado porque no le permitieron entrar en esa ciudad. Pero después trajo versículos y de memoria, él no abría la Biblia, de memoria decía, hermanos. Realmente era como para convencerle a cualquiera. Y la persona que me envió enseguida, yo le dije qué él pensaba de eso. Y le referí justamente que no todo está mal, pero hay algunas interpretaciones que están fuera de tiempo y que hay que, como dijo Mirta, retener lo bueno nomás y desechar lo malo. ¿Alguien más tiene preguntas, hermanos? Por favor, háganlo. Es un tema muy interesante, muy rico. Bueno, voy a aprovechar, Miguel, entonces para hacer el anuncio oficial en este momento de que nuestro hermano Silvino ya nos transmitió en una reunión con el Consejo acerca de su decisión de congregarse con nosotros ya en forma oficial. ¿Sí? Como dijo Ninfa la otra vez, ella ya le veía luego, ¿verdad? Como miembro de la iglesia. Y bueno, esa es la buena noticia, hermanos, que el Señor le confirmó en su corazón de estar con nosotros. De hecho, que él ya está trabajando. Él salió conmigo a hacer los repartos de las bolsas solidarias. El Señor lo utilizó, hermanos, para empujar un poquitito todo este trabajo que está haciendo en la obra ya en el baño. Él y el hermano Máximo son la punta de lanza del Señor. Un poco reconocer nada más cómo ya el Señor vino confirmándole a él su estadía con nosotros. Tenemos 3 minutos, hermano Silvino. Si querés decir algo, por favor, hermano, prende tu cámara que los hermanos te vean. Te escuchamos. No, no hay nada que decir. Yo le agradezco por recibirme, ¿verdad?, en la iglesia. Y
No tengo nada que más decir, Andolín. Amén. El, Entonces, hermano. Andolín, Señor. No sé qué le pasa a mi teléfono, pero apenas le escucho. Andolín, ¿Sí? ya le explicaste que tiene que caer el asado, ¿verdad? No, usted es lo que me tiene que dar la Bueno. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Miguel? Me gusta esa actitud. Bueno. Que comenzó de los míos, decir bien. ¿Qué tal? Y asada lo venía a la iglesia, pero, hermano. Esta tarde, hermano, eso. Esta tarde en la asadeada para preparar mezcla. Quería aclarar eso, hermano, que a partir de la 1 va a estar ya el hermano Máximo, me dijo, en el templo, para todos los hermanos que pueden estar a esa hora. Yo voy a